Bueno, la radiación ionizante y el tratamiento del cáncer cutáneo. Los rayos X son unos rayos que forman parte del espectro electromagnético con una longitud de onda corta y que poseen más energía que la luz ultravioleta. De normal, en la radioterapia del resto de tumores del organismo se utilizan energías de megavoltaje, que corresponden a más de 1 millón de electronvoltios. Sin embargo, esta energía a estos niveles va a penetrar mucho a niveles profundos del organismo. Por lo tanto, en dermatología no va a ser necesario y va a ser perjudicial, ¿no? Entonces, en dermatología vamos a utilizar los kilovoltajes, que corresponden a un espectro de 50 a 140 kilovoltios. Con eso será suficiente. Como podemos ver, los rayos X siguen una curva exponencial, de manera que la mayor parte de la dosis se queda en los primeros centímetros de la superficie y de forma exponencial va disminuyendo la cantidad de dosis que va entrando conforme más profundo es el tejido. Los rayos X son fotones que se forman cuando un electrón disminuye su orbital. La manera que tiene un electrón disminuir su orbital en el acelerador lineal es cuando electrones se proyectan contra átomos, de manera que los electrones eh, quitan otro electrón del átomo y de un nivel inferior, y los electrones de niveles superiores van a cubrir ese hueco, eliminando así ese fotón del rayos X de su espectro. Existen otras radiaciones, como las partículas beta, que en este caso ya no son fotones, sino que corresponderían a electrones emitidos por un núcleo en el que un neutrón se transforma en un protón y un electrón que sale disparado. Estas haces de electrones o partículas beta siguen una curva diferente a los rayos X. Como la que hemos visto era exponencial, pues en este caso las partículas beta, su mayor carga de energía se queda con un pico al comienzo de la superficie, y a los pocos centímetros de profundidad sufre una caída de la dosis, de manera que casi toda su energía se concentra en la superficie, ¿no? En los primeros centímetros, y conforme aumenta la intensidad, bueno, pues puede llegar a penetrar un poquito más. Estos haces de electrones pueden ser útiles en la radioterapia dermatológica, pues porque va a concentrar casi toda su intensidad en los primeros centímetros de la superficie. Sin embargo, no siempre se va a poder usar, porque el acelerador lineal es una máquina mucho más grande que el de los rayos X, y bueno, el aplicador es bastante más tosco y grande, que va a tener que cubrir mínimo una superficie de 4 centímetros cuadrados, entonces pues no siempre se puede utilizar. Va a ser útil en lugares que, por ejemplo, tengan cartílago hueso detrás de la piel, ya que los rayos X van a concentrar casi toda su energía, suele ser absorbida por materia con mayor peso molecular, produciendo más riesgo de necrosis, por ejemplo, de cartílago hueso, y sin embargo los haces de electrones, como no penetran tanto y es absorbido igualmente por los tejidos blandos, pues puede ser una buena opción terapéutica con los haces de electrones. Y en caso de la micosis fungoide, para no irradiar, por ejemplo, tejido celular subcutáneo, se puede utilizar los haces de electrones en vez de los rayos X. Existen otras modalidades de radioterapia, como los moldes de yeso cargado con material radiactivo, aunque bueno, depende del centro, no se utiliza mucho también porque tiene que estar el paciente aislado durante el tratamiento, la radioprotección. Y también según centros y su experiencia en uso, la braquiterapia intersticial, que luego veremos, sobre todo para tratamiento de queloides según la experiencia. Y bueno, y la radioterapia de rayos X, que es la de haces de rayos X, que es la que más se va a utilizar en el cáncer cutáneo, que sería con esta máquina, donde el paciente pues se tumba, está cómodo mientras se va aplicando los haces de rayos X. Además, existen máscaras de plomo para poder proteger las zonas que no desee irradiar, como por ejemplo aquí este molde para este carcinoma celular, y también gasas con cera o parafina.
La radiosensibilidad, el mecanismo por el que funciona la radioterapia o cuál es su objetivo es dañar el ADN de las células de manera que cuando esta célula se quiera dividir, va a producir, va a tener daños en su reparación del ADN y va a provocar la muerte celular. Es en el momento de la mitosis. Por lo tanto, va a haber mayor radiosensibilidad en aquellas células donde mayor índice mitótico tengan, ¿no? Como las células anaplásicas, pues va a tener más daño que más radiosensibilidad que una célula normal o que una célula diferenciada. Además, se puede realizar un curso fraccionado de la radioterapia, ya que el tiempo de reparación de las células normales va a ser mucho más corto, debido a que tenemos los mecanismos buenos, que una célula tumoral, de manera que si se fracciona la radioterapia, la célula normal es capaz de regenerarse y así pues puede decir menos efectos adversos, mientras que la célula muere, ¿no? Sí que es verdad que cuanto más se fraccione, menos eficacia vamos a tener, debido a que bueno, pues puede recuperarse en parte la célula tumoral con el tiempo. La cara es bastante radioresistente, o sea, por lo tanto se puede fraccionar lo menos posible y dar bastante dosis teniendo buenos resultados. Pero siempre hay que realizar un balance entre riesgo y beneficio de utilizar la radioterapia o no, ¿no? Y sobre todo si se va a utilizar pues, para algo benigno, pues hay que tener en cuenta que se puede producir cambios somáticos en las células, puede decir neoplasias posteriores, entonces siempre tenerlo en cuenta el balance riesgo-beneficio. Indicaciones para enfermedades cutáneas benignas. Bueno, pues cuando se descubrieron los rayos X y se comprobó que con bajas dosis inhibía proliferación celular, etcétera, pues empezó a ser utilizado para un montón de dermatosis, para básicamente casi toda dermatosis que tenía un recambio celular alto, ¿no? De hecho, en Europa fue muy extendido que se tratase con rayos X la tinea capitis. Viendo posteriormente pues, efectos secundarios debido al tratamiento de la tinea, ¿no? con rayos X, ¿no? Pues como alopecias, carcinomas vasocelulares radioinducidas, zonas de atrofia, telangiectasias. Además no se tenía ningún control de protección, luego se veían pues, muchos casos de leucemia, pues, efectos adversos hasta que se empezó a conocer un poquito más de la práctica de la radioterapia. Actualmente en las enfermedades cutáneas benignas la radioterapia es muy poco utilizada. Si bien es cierto que la psoriasis y el eczema puede responder a la radioterapia, pero se ha comprobado que suele ser temporalmente y que el riesgo-beneficio no compensa y serían casos muy excepcionales. En el caso de queratocantoma se puede utilizar cuando se tiene dudas si puede tener un carcinoma epidermoide en su base, y algunas enfermedades como enfermedad de Ariel, el pemfigo familiar crónico, etcétera, pues sí se ha utilizado. Pero desde luego, en cuanto a enfermedad benigna que se pueda utilizar la radioterapia, el que más se utiliza es en el caso de los queloides que han sido refractarios al tratamiento intralesional con corticoides, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una mama que se opera del queloide porque es más eficaz operar del queloide y además aplicar la radioterapia, y se le inyecta bueno, se le pone unos tubos que en vez de va a ser haces de rayos X, va a ser braquiterapia. Se le pone unos tubos de alambre con braquiterapia y bueno, el resultado al tiempo del queloide es muy bueno. Aquí tenemos un queloide que en este caso solamente fue tratado con radioterapia y el resultado también fue bastante bueno. Estos otros queloides se trató tanto con cirugía como con radioterapia, dando también un buen resultado. Hay ciertas zonas en las que la cirugía pues, es muy limitada, por ejemplo, en la zona del pecho o del tronco, la cirugía queda limitada, pero bueno, con radioterapia también puede llegar a quedar bastante bien. Y este otro caso que fue tratado con braquiterapia. Varios estudios demuestran que con unas dosis de 900 centigrays a 120 kilovoltios de energía dan buen resultado si no hay efectos a largo plazo. Indicaciones para enfermedades cutáneas malignas, que es lo que más se va a utilizar en la radioterapia, ¿no?
Como intención curativa se ha demostrado que tanto la cirugía como la radioterapia son buenos arsenales terapéuticos. Ya se ha visto a lo largo de la historia que la radioterapia es igualmente eficaz hasta un 90% de los casos del tratamiento curativo de carcinomas escamosos y vasocelulares. Si bien es cierto que hay que, ¿no?, que valorar en qué casos pues se podría beneficiar más la persona de cirugía o de radioterapia, ¿no? Pues teniendo en caso factores como el tamaño, la localización, los tejidos que están involucrados, el resultado, siempre se prefiere un resultado más cosmético o es mejor preservar el órgano y tener un resultado más funcional, la experiencia que se tenga del centro, las comorbilidades del paciente, si vale la pena el riesgo de una cirugía con la anestesia y todo lo que conlleva, factores sociales como por ejemplo que si una persona mayor que necesita para sesiones de radioterapia un acompañante que él pueda venir según el trabajo, etcétera, y por supuesto la preferencia del paciente una vez todo explicado, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay que tener solamente en cuenta la edad, que hay que encontrar todos los factores y no solamente por la edad indicar uno u otro. Y además para tumores que no van a ser subsidiarios a un tratamiento curativo, la radioterapia puede ser un tratamiento paliativo y sintomático en aquellos tumores que estén dando síntomas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este carcinoma escamoso que no era subsidiario a tratamiento curativo, pero que bueno, con una radioterapia paliativa pues tenía muy buen resultado. Entonces, la radioterapia tiene un papel en casi todas las enfermedades malignas, sin embargo, su uso es variable por varias razones, ¿no? Pues hay lugares en los que se realiza un tratamiento tradicional, pues igual a veces siempre por cirugía y tal, y no se utiliza tanto la radioterapia. Hay veces que no se dispone de ellas y solamente se encuentran en grandes ciudades, o incluso no se sabe de su conocimiento que para modalidades terapéuticas en algunas enfermedades. Y luego el miedo, ¿no?, al daño que puede producir la radioterapia, si bien es cierto que con las nuevas indicaciones y pautas actuales eso ya es bastante cosa del pasado. Entonces, pues un poco el manejo multidisciplinar que se puede tener entre los servicios podría indicar un poquito más cuándo utilizar un arsenal terapéutico u otro. Lo que sí que está claro es que sobre todo la cirugía a largo tiempo va a tener mejor resultado estético, mientras que la radioterapia lo que va a tener a largo tiempo es un buen resultado funcional al respetar el órgano. Existen muy poquitos estudios comparativos entre ambas modalidades terapéuticas. En el 97 se hizo este estudio con 347 pacientes en tumores vasocelulares menos de 4 centímetros en cara y se miró la recurrencia a los 3-5 años, viendo que la recurrencia pues, era mayor en radioterapia que en cirugía y además los resultados cosméticos también eran mejores en la cirugía. Si bien es verdad que se comenta que, bueno, que estos resultados quirúrgicos eran como demasiado buenos para lo que son los resultados de normal, ¿no? Entonces que igual podría haber ahí un pequeño sesgo. Y luego estudios que recogen otros estudios, se ha visto pues, que 5.000 pacientes tratados entre ese tiempo con cirugía o radioterapia, pues se vio que la radioterapia tenía una eficacia superior al 93% y este otro estudio con 1.267 pacientes, lo mismo, una buena eficacia de la radioterapia. Entonces, ¿cuándo va a ser la cirugía preferida respecto a la radioterapia? Pues sobre todo en pacientes jóvenes, que se busque un buen resultado estético, que tenga y quizás varias lesiones en el mismo sitio quirúrgico, de manera que puedan ser extirpadas en el mismo acto. El síndrome de Gorlin está contraindicado en radioterapia, por lo tanto va a ser siempre de elección la cirugía. Si la masa tumoral es grande o es una masa bulky, más de 6 centímetros, en ese caso la cirugía va a ser más efectiva que la radioterapia. Y luego hay que tener en cuenta lo de que el cartílago y el hueso con los haces de rayos X pueden curar mal y que determinadas zonas como el tronco, el perineo pueden responder mal a la radioterapia en el sentido que puede cursar con ulceraciones, infecciones y una cura lenta, ¿no? Como podemos ver aquí en el tronco o en el perineo no serían buenos lugares para realizar radioterapia. Y también la zona por debajo de la rodilla, de la tibia, va a ser un mal lugar para realizar radioterapia debido a que va a producir seguramente ulceración persistente y una cura bastante tórpida. ¿Y en qué casos se va a preferir la radioterapia como tratamiento primario? Pues sobre todo zonas de cara, como la nariz, el labio, la oreja orbitaria. La zona orbitaria puede tener muy buenos resultados y sobre todo porque igual las cirugías en esas localizaciones pueden ser unas reconstrucciones complejas o perder funciones normales de la zona. Además también pacientes con comorbilidades que tomen anticoagulantes, que la cirugía puede ser más peligrosa, pues también se preferirá la radioterapia.
Y luego también está el tratamiento radioterápico, ya no como tratamiento primario, sino como adyuvante, que en el cáncer escamoso va a tener un importante papel, sobre todo en aquellos que tienen márgenes no libres o por lo menos márgenes con poco margen, en aquellos que tengan ganglios positivos, sobre todo si tienen afectación extracapsular, se puede incluso radiar la zona ganglionar. En tumores grandes que vayan a tener o que se prevea un mal pronóstico, o en zonas de riesgo como pueden ser la cabeza y cuello. Sin embargo, en el caso del carcinoma vasocelular, en un estudio que se realizó en el año 91, ya se vio, se comprobó que se trató quirúrgicamente carcinomas vasocelulares y 67 tuvo una actitud expectante tras la cirugía y 119 se le dio radioterapia adyuvante. A los 5 años se vio que sí que es verdad que no había recurrencia en un 91% en los que tenían tratados con radioterapia y un 61% de los actitud expectante sí que recidió, pero sin embargo la gran mayoría de esas recidivas se volvió a operar y el resultado fue el mismo, que a los 10 años la misma eficacia terapéutica, tanto en la actitud expectante como en la radioterapia adyuvante. Por lo tanto, dando los resultados similares, pues una actitud expectante en el carcinoma vasocelular es correcta y no es necesario pues, una radioterapia adyuvante como en el caso del escamoso, que sí que se ha demostrado beneficio. Las dosis de la radioterapia se ha ido estableciendo a lo largo del tiempo, hay un amplio rango de uso y en general la regla es que a mayor número de fraccionamientos mejores resultados cosméticos va a tener. El Gray es la medida de dosis absorbida, que corresponde a 1 julio por kilogramo, y la prescripción pues va a depender de la dosis que se va a necesitar, de la energía que se pondrá, del número de fraccionamientos y el tiempo que va a haber en cada uno de ellos y el volumen a tratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un carcinoma vasocelular, la típica pauta que se suele poner son 35 Grays a 90 kilovoltios con 5 fraccionamientos diarios de 3 centímetros de área. Y es importante hacer unos buenos márgenes, sobre todo en el morfiforme, porque puede ir recidivar debido a no haber hecho un buen margen y que quede tumor en la zona. Y bueno, pues cuanto más se pueda fraccionar, pues mejor estética tendrá. Tenemos aquí varios ejemplos. En el párpado superior se recomienda casi siempre cirugía, si bien es cierto que en el inferior pues la radioterapia puede ser beneficiosa y se puede tratar perfectamente bien. Podemos ver cómo se protegía con plomo la conjuntiva. En la zona del canto, como hemos visto antes con los moldes, también la radioterapia va a ser bastante exitosa y hay que saber que la radioterapia no suele producir estenosis del conducto lagrimal, de manera que si en caso de que empiece el paciente con epífora, hay que sospechar que sea el tumor que ha invadido el conducto. En el cartílago, en la oreja, como tenemos el cartílago muy cercano, como hemos comentado al principio, se podrían beneficiar en vez de los rayos X de los haces de electrones, donde no va a absorber tanta irradiación el cartílago y va a producir menos necrosis cartilaginosa, ¿no? Vemos aquí varios resultados de la oreja. En el labio interno, que aunque se suele proteger bien las mucosas, suele producir mucositis debido al alto recambio que tiene la mucosa, es inevitable que tenga mucositis unos días. O en otras zonas como en la parótida. Y no solamente el carcinoma escamoso o el vasocelular, sino que otros cánceres como el melanoma, aunque parezca que típicamente que no sea radiosensible, sí que lo es. Lo que pasa es que a dosis más altas que el cáncer escamoso y vasocelular. Entonces, y varios estudios han demostrado que la radioterapia adyuvante tras el melanoma podría ser beneficioso. El Merkel también es muy beneficioso de la radioterapia adyuvante posterior o incluso y también a la zona ganglionar de drenaje. El sarcoma de Kaposi también es un tumor bastante radiosensible. Y ya para terminar, pues unas pinceladas de lo que viene siendo la radiodermatitis aguda. La piel, al igual que las células tumorales, las células normales van a producir cambios somáticos que en la mitosis van a producir muchas veces apoptosis, de manera que lo que tendremos es lo que parece pues como una quemadura solar. De hecho, los pacientes que más se queman en verano, más veces suelen presentar esta reacción adversa. Se debe explicar al paciente
que es una cosa pues, que puede ocurrir y que no significa que hay un exceso de dosis de radioterapia, sino que es inevitable debido hasta que no las células basales, que estarán bien, normales, revitalicen todo, pues puede estar y el manejo debe ser igual que una quemadura, pues evitar que esté cerrado, dejarla al aire libre. Y en el caso de la reacción crónica, la dermatitis crónica, en este caso las células que están afectadas no son las de alto recambio del componente celular, sino las de bajo recambio, es decir, el tejido subcutáneo, las células endoteliales, de manera que presentarán zonas de atrofia con telangiectasias, zonas hiperpigmentadas, y las recibidas del tumor tras radioterapia. Hay que saber que una úlcera que no cura bien después de una radioterapia en un tumor cutáneo, a los 6 meses se debe pensar que siga bien persistencia del tumor. Es posible hacer cirugía tras un tratamiento de radioterapia, que antiguamente se pensaba que tras la radioterapia no se podría realizar cirugía. Sí se puede en caso de recidiva de tumor, y es mejor intentar no volver a irradiar y utilizar radioterapia como principal modalidad terapéutica, porque puede producir pues, más daño acumulado en las células normales y con ello peor resultado y más daño. Y bueno, algunos tumores radioinducidos a día de hoy con la radioterapia es raro verlos, pero los más frecuentes van a ser precisamente los cutáneos, los vasocelulares en la cara y los escamosos en el dorso de la mano, y otros raros va a ser el fibrosantoma típico, que tiene un curso benigno a pesar de que la histología parece bastante anaplásica, y el fibrosarcoma, que en caso de ser radioinducido suelen ser de bajo grado y sin tendencia a la diseminación, y hay que realizar un diagnóstico diferencial con células fusiformes y fibromatosis. Así que nada, ya para como concluir, la radioterapia constituye otra modalidad terapéutica de manera primaria de tumores cutáneos, como el carcinoma vasocelular o espinocelular, con intención curativa, por lo que debe ser contemplada dentro del arsenal terapéutico. Su uso como adyuvante en el carcinoma espinocelular está ampliamente demostrado, y en el caso del carcinoma vasocelular, la opción de esperar y ver constituye de igual manera una buena opción y evita la radioterapia adyuvante. Los haces de electrones se pueden utilizar en cáncer cutáneo muy superficial, en zonas de cartílago a preservar como la oreja, y los regímenes terapéuticos actuales producen una baja incidencia de efectos adversos post-radioterapia. Muchas gracias.